Lo que el público quiere. Este programa llega a ustedes gracias a Si estás en busca de un teléfono móvil, un cover o protector de pantalla que se acomode a tu presupuesto, El Punto Solución es tu destino. Aquí podrás encontrar los accesorios que necesitas para tu celular. Además, tenemos una gran variedad de accesorios acorde a tu necesidad con la mayor garantía y estándares de calidad. Ven y visítanos. Estamos ubicados en Arroyo Hondo Segundo, CH5, número 13, Santo Domingo. Tenemos servicio a domicilio. Comunícate ya a nuestro número de WhatsApp 809-981-8546 o a nuestra página de Instagram, @el_punto_solución. El Punto Solución, los mejores de la zona en calidad, precios y garantía. Saludos mi gente, esta es una entrega más de lo que el público quiere. Como siempre, gracias a ustedes que dan ese like, que comparten el contenido, que dejan el comentario. Para nosotros eso es muy importante. Elizabeth y hoy nos encontramos más que complacidos, pues venimos a hablar de fisiatría y para ello tenemos una profesional aquí en el área, la doctora Jenny Altagracia Madé Lafontaine. ¿Cómo se siente, doctora? Muy bien, gracias a Dios. ¿Puede corregirme si lo dije mal? Sí, muy mal, empezamos muy mal. Sí, ¿cómo se dice entonces? Mi nombre es Jenny Altagracia Madé Lafontaine. Lafontaine, ok, Lafontaine sin el acento americano, sí. Cuéntanos, doctora, ¿cómo se siente? Muy bien, adiós las gracias. ¿Y usted? Estamos ready, estamos bien también, Elizabeth. Todo bien, me gustaría dentro de todo esto hacerle una pregunta a nuestra querida doctora Madé Lafontaine y es sobre ¿qué es fisiatría? Bueno, muy interesante pregunta. La fisiatría es la rama de la medicina encargada de la actividad motora, es decir, la buena ejecución del movimiento de la anatomía humana. Esta es encargada de diagnosticar y tratar estas personas que tienen limitaciones físicas, ya sea sedente, desplazante o estático. ¿Por qué digo la diferencia entre sedente, desplazante y estático? No es lo mismo, no son las mismas actividades musculares que se realizan cuando las personas están de pie, cuando las personas están sentadas, cuando las personas están acostadas. Cada grupo muscular tiene una función específica y en eso nos enfocamos cuando definimos cada una de estas. Ok, doctora, muy interesante. Usted sabe que suele confundirse los términos cuando se habla de fisiatría y fisioterapeuta. Yo quisiera que usted nos explique cuál es la diferencia entre ambas áreas de la medicina. Mira, nosotros los médicos fisiatras somos los encargados, como te dije anteriormente, de diagnosticar. Los fisioterapeutas son los encargados, ya sean estos licenciados o no, de ejecutar aquellos tipos de diagnóstico, no, de tratamiento que nosotros mandamos a ejercer con nuestro paciente. Hay muchos técnicos de estos o hay muchos profesionales en esta área de la salud, los fisioterapeutas, que ya por la experiencia suelen hacer un trabajo tan importante como el que hacemos nosotros, pero no tienen validez a la hora de diagnosticar, que es la diferencia. Ok, o sea que el fisioterapeuta ejecuta. Es quien ejecuta. Ajá, el tipo de tratamiento que nosotros enviamos. Viene siendo, dentro de un médico y una enfermera, el enfermero. Ok. ¿Y cuáles son los pacientes más comunes, los casos que se presentan con más frecuencia en esta área que usted maneja? Mira, te corrijo algo. No son los pacientes más comunes, sino en qué específicamente, a qué tipo de paciente va dirigido la fisioterapia. Ok. O la medicina física y la rehabilitación, que es lo mismo. Yo como médico fisiatra soy la encargada de diagnosticar, como he dicho por tercera vez, aquellos pacientes que a mí me llegan, pero no obstante, la medicina física y la rehabilitación lo que hace es un pequeño preámbulo, porque nosotros somos una rama de la medicina interconsultante. Ok. Me explico. Sí. A nosotros no nos deberían llegar los pacientes por obra y gracia. Es decir, ellos tienen un padecimiento y llegaron a nosotros solos. No, el deber ser es que el paciente llegue a nosotros por una referencia de su médico de cabecera. Me explico más detalladamente.
un paciente, con ejemplo, para que me entienda, como Sí. le digo yo a los niños, con manzanita. Sí, por favor. Sí, mira, lo que pasa es que tú eres un paciente del área de ortopedia. A ti te tiene que ver un ortopeda. Vamos Claro, a suponer lógico. que tu caso sea quirúrgico. Es importante que te vea un médico fisiatra para que nosotros estudiemos tu área y fortalezcamos aquellos grupos musculares o nosotros rehabilitemos. Ok. Nosotros preparemos O sea, al si paciente. se puede decir entonces, antes del proceso, antes de que se realice el proceso, debe haber una... El proceso quirúrgico. Exacto, antes de que se realice el proceso quirúrgico, debe haber una intervención entre los profesionales en cada área para determinar ya posterior a este proceso qué se hará con este paciente, qué será lo más efectivo. Como te dije, nosotros somos un servicio interconsultante, interno. Sí. Nosotros pertenecemos a un equipo. Ok. Nosotros, después que tú eres paciente de tal o cual especialidad, el deber ser es que el médico de cabecera tuyo, agarre y haga una interconsulta con nosotros donde nos explique a nosotros qué él quiere lograr. Es decir, tú tienes ¿cómo decirte, Dios mío, que tú me entiendas? Tú tienes una limitación para caminar. Sí. Yo lo que debo es de esforzarme, conseguir estabilidad para que tú consigas que tu musculatura se active para que a la hora de la cirugía, dependiendo de lo que te hagan y con el tiempo de recuperación, nosotros podamos rehabilitarte a la hora de que tú salgas de ahí. Es decir, no es lo mismo que agarre un paciente, un médico cirujano, lo lleve a cirugía y la cirugía salió muy bien. ¿Qué hace el paciente con que la cirugía salga bien si no le funciona? No, estamos en nada. Es el dicho popular de que La operación fue un éxito y el paciente falleció. Sí, o sea, Sí, en este caso el paciente queda vivo, pero no es funcional. no es funcional. ¿Qué digo yo? ¿A qué me refiero yo con la palabra funcionabilidad? Ejemplo claro. Nosotros, dentro de la terapia, de la medicina física y la rehabilitación, tenemos un grupo de técnicas que son las que nos ayudan a nosotros a la actividad de vida diaria, que es lo más importante en un ser humano. Ok. ¿Qué te digo con esto? Tiene tu limitación para elevar el miembro superior derecho. Si ese es tu lado dominante, tú no te vas a poder peinar, tú no te vas a poder cepillar, tú no te vas a poder rascar, tú no te vas a poder... Exacto. Labores cotidianas. Lo mismo que pensaron todos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos algunas técnicas o algunos tratamientos que son dirigidos a que tú recuperes esa funcionabilidad que tú antes poseías. Y si no se puede, porque tampoco no somos todólogos, lo importante es que tú funciones y nosotros lo que hacemos es una transferencia de lo que sería tu lado condicionante, tu lado dominante a tu otro lado. Nosotros primero te enseñaríamos a desaprender. Wow. A desaprender porque nosotros tenemos un área en el cerebro que es lo que nos llevan a hacer las conductas específicas. Ok. Entonces nosotros nacemos con un patrón de conducta, por eso nosotros a la hora de que nosotros nos esforzamos para hacer tal o cual cosa, tenemos un lado dominante siempre, un hemicuerpo dominante, ya sea a la hora de rascarte, ya sea a la hora de comer, ya sea a la hora de sentarte o de dormir. Entonces nosotros, dependiendo cuál sea tu limitación, nosotros estamos en la capacidad de ponerte que el lado dominante sea el que funcione, porque con el que tú naciste que era dominante ya no lo hace. Wow, interesante. A propósito, doctora, quiero preguntar, ¿qué son los tratamientos o el tratamiento, me corrige, de elevación? De elevación. Así es. El tratamiento de elevación. Vamos Ajá. a ver si te entendí. Tú lo que me quieres decir, ¿cuáles son los tratamientos que yo utilizaría para elevar el brazo, la pierna, el cuerpo? ¿Qué? Las diferentes áreas que están en un funcionamiento no óptimo, digamos. Sí. No te entiendo, de verdad que no. Eso mismo. Sí, por ejemplo, En esa misma laguna estamos, porque yo pudiera entender que elevación sería o levantar la cabeza o los brazos. o sea, eso mismo, las actividades motoras, por ejemplo, de las piernas, los brazos, lo que usted mencionaba. ¿A qué usted se refiere con
el funcionamiento de elevación. Ajá. Explíquenos que estamos en ascuas. Ajá. Eso no es más que levantar. Ok. Pero es importante. Es importante levantar. Es importante. ¿Con doble sentido o simple? No, levantar todo, mira, levantar la mano. Muy bien. Exacto. Mira lo importante de esto. Es reconocer cuáles son las funcionalidades de la estructura que se está tratando, que se está evaluando o que se perdió. ¿Y cuáles son esas? Ajá. En el mismo tenor de que tú me preguntas, ustedes me preguntan cuál es la actividad que se realiza a la hora de levantar algo. Vamos a hablar de un miembro superior específico, vamos a hablar del brazo. Sí. Cuando nosotros queremos aducir el brazo, nosotros decimos que hemos levantado el brazo. Cuando nosotros decimos que vamos a aducir el brazo, es decir, ¿vieron la diferencia? Aducir, abducir, aducir el brazo. Nosotros estamos levantando y bajando el brazo, pero cuando nosotros hacemos una extensión del miembro superior y una flexión del miembro superior, nosotros tenemos que tener en cuenta qué cadena muscular nos ayuda a ejercer ese tipo de movimiento, y dependiendo el área de afectación presentada, eso nosotros lo vamos a tratar. Entonces, volviendo a cuáles son los tratamientos que se deben hacer para esa funcionalidad, tenemos que primero especificar cuál es el miembro afectado, cuál es el área del miembro afectado. Pudiéramos decir, en la mayoría de los casos, dependiendo si las personas son adultos jóvenes, lo que se transloca, se disloca, tiene mal funcionamiento, se rompe, se esguinza, es el miembro superior, el deltoide. Deltoide. El deltoide. Estaría aquí. Ajá, el deltoide. Nosotros tenemos una parte de la anatomía que se llama la corredera bicipital. Por ahí pasa el nervio bicipital. Parte de la estructura importante de estas son el plexo braquial. Dependiendo si cada una de la anatomía, de la parte anatómica que yo acabo de mencionar, se lesiona o se limita, ahí va dirigido el tratamiento. Ok, doctora. Ya como dije, si la necesidad es que el paciente no eleva el brazo, ahí vamos a trabajar. Así es que nosotros entendemos que el paciente debe de tener una limitación porque perdió amplitud de movimiento, que después vamos a hablar de qué se trata eso. Si el paciente perdió amplitud de movimiento, lo que nosotros tenemos que hacer es delimitar un parámetro funcional. ¿Qué te digo con esto? Si el paciente en sus actividades normales no tiene por qué elevar el brazo a 180, no debe de por qué hacerlo. Si la señora que van a colocar su cartera por detrás a la hora de que están manejando, nosotros debemos delimitar esa funcionalidad que debe de tener ese paciente. Porque si tú te fijas, a la hora de que nosotros hacemos un correcto movimiento, nosotros manejamos una cadena cinética. Una cadena de energía. ¿Me están entendiendo? Sí, ahí también una cadena de energía. No, por el ejemplo, porque si fuera teórico, es importante el lenguaje, sobre todo, pero por lo menos usted está haciendo el lenguaje corporal y la gente puede entender, porque el lenguaje técnico no siempre... pero ahí vamos. Lo que quería preguntarle, o quiero más bien, es ¿cuál sería el proceso o de qué dependería el tiempo de recuperación, por ejemplo, o más bien de trasladar, se puede decir, mis oficios diarios que yo hago con esta mano? Las actividades de vida diaria, mi corazón. Las actividades diarias para yo trasladarlo a hacerlo con toda esta parte. ¿Cuál sería el proceso y de qué dependería para que sea en más o en menos tiempo? Dependería del nivel de lesión que tenga tu cadena cinética. Ajá. ¿Qué tenemos lesionado? ¿En qué tiempo se puede subsanar eso? ¿Qué nos dice nuestro médico ortopeda? En dado caso sea por enfermedades óseas. En dado caso sea enfermedades o molestias musculares, entonces de eso ya yo me encargaría. Entonces, si fuese lo que son afectaciones de los nervios, entonces de eso se encargaría el neurólogo. Entonces, el tiempo va a ser cambiante. Tanto la edad del paciente influye.
la localidad de la lesión influye. Y si hay que tener en cuenta si es una lesión que es temporal o definitiva. Porque si es definitiva no hay nada que hacer. Lo puedes llevar donde el médico chino y nada. No hay nada. No hay nada que hacer. Ok. Yo no sé Ahora bien, como la raíz de la pregunta que hiciste, ¿cómo nosotros entonces hacemos la actividad de desaprender? Uno nace en algunas cosas aprendido. Por repetición, tú Importante. empiezas a hacer. Ya tú tienes 20 años haciendo una cosa, tal o cual cosa, y tú la realizas de una manera Hay automática. gente que no puede ni siquiera coger un vaso de agua con la mano. Ajá, pero ¿cuándo lo empezó a hacer? ¿Y por qué lo empezó a hacer? Por una necesidad. Exacto, Sí. entonces la necesidad, nosotros trabajamos aunado a la necesidad que tú tengas. Por ejemplo, ustedes que son chicos jóvenes, yo estoy segura que necesitan su lado dominante para levantar el vaso del alcohol. Chévere. Mira qué extraño, yo lo levanto con el otro. Ajá, eso piensas tú. No, incluso mi lado dominante, que es el diestro, y yo mi teléfono lo uso siempre aquí, o sea. Mi corazón, lo que pasa es que acuérdate que hay personas que en algunas áreas, Sí. muchas veces temporal, muchas veces definitivo, son ambidiestros. Ah, ok. Ok, entonces continúe, por favor. Ajá. Como hay personas que pueden escribir con las dos manos y es normal para ellos, hay personas como yo que solamente podemos escribir con esta mano. Ahora, eso no quiere decir que yo no pueda desaprender por la necesidad de que perdí la funcionalidad y con ayuda del fisioterapeuta entonces empezar a escribir con esta mano. ¿Por qué digo con ayuda del fisioterapeuta? Recuérdate que yo voy a diagnosticar y el fisioterapeuta va a tratar. Ok. Yo le voy a indicar los parámetros que ellos tienen que hacer. Doctora, ¿qué es lo más difícil del área que usted maneja? Porque si bien es cierto, una persona con una condición, ¿verdad? De alguna deficiencia en cuanto a sus actividades motoras, pues, Sí. ¿verdad? Estamos manejando los Sí. conceptos. ¿Cómo es ese tratamiento y esa conexión del doctor con el paciente para no desesperar, para que no se desespere ninguno de los dos? Mediante el proceso, Sí, porque y- es algo, yo me imagino que algo muy tedioso, más si es a largo plazo. No, mire, mi amor, lo más tedioso de esta carrera es la educación, la falta de educación que tienen nuestros pacientes acerca de la medicina física y rehabilitación. Porque tú dices, yo soy un médico fisiatra y te dicen, ¿y el médico de medicina física y rehabilitación? Y entonces nosotros tenemos que decir, somos nosotros. Lo mismo. Entonces, no, mi hermana la operaron y un terapista le dio los masajes. Y Terapista. entonces nosotros decimos, no, nosotros no somos los masajistas. No. Entonces, esa parte de que los colegas entiendan que nosotros somos un servicio interconsultante también, esto está difícil. Ok. Está difícil. Y que un paciente entienda que debe de ir a medicina física y rehabilitación porque no mueve uno de sus miembros, porque no se sienta bien, porque tiene un dolor miofacial agudo. Explique el término, por favor. Miofacial. Tiene que ver con... ¿Y el suyo facial? Un dolor muscular. Ok. No, porque ya yo le iba a preguntar por el suyo facial, porque ya que dijo mío. Sí, el miofacial, dolor miofacial. Ajá. Quiero preguntar también cuál es la diferencia entre... Pero tú preguntas mucho y no me dejas contestar. Es verdad, no. Pues entonces... La importancia es la de todos los pacientes. Ok. Todos los pacientes que deben de acudir a medicina Ay, física Dios y mío. rehabilitación es el paciente que está en el útero de su madre, ahí debe de él empezar prácticamente con la fisioterapia y Sí. el paciente que acaba de morir. Ya se acabó de morir, que deje de ir por allá. Pero si todavía respira, nosotros tenemos un tratamiento para cada paciente. ¿En serio? Es decir, nosotros no tenemos limitaciones de pacientes. Ahora, nosotros sí tenemos en nuestra área pacientes exclusivos que son de nosotros. Pero Ok. nosotros, todo se puede rehabilitar o todo puede tratar de rehabilitarse. En cuanto a eso, ya en su especialidad, me gustaría saber, tanto dentro de a nivel nacional como fuera de este país, cuál es la diferencia a la forma de ejecutar la fisiatría. Me explico. Porque como usted ha estado en otros países y la ha ejercido, ¿cuál es la diferencia entre un país y otro? Y con sus pacientes también. La educación médica. La falta de educación médica. Acá en Tan simple. República Dominicana todo el mundo es médico.
Bueno, hay una doña por allá que ensalma que eso es terrible. Sí. Le estoy diciendo, acá todo el mundo es médico. Acá le voy a decir una cosa, el paciente cercano, el vecino, llámese el vecino, Sí. va siempre con aquella receta que le indicó un médico profesional en su área donde él fue, y él quiere que usted le certifique que lo que dijo aquel médico especialista en su área y usted no lo es, usted le diga que sí o usted le diga que no. No obstante, fijémonos, cuando nosotros vamos al médico y nos mandan a hacer unas evaluaciones y las evaluaciones salen que, bueno, los estudios salen que todo está bien, que todo está negativo, el paciente hasta maldice porque todo está bien. Entonces, cuando usted como paciente, usted va a una consulta y el doctor le dice, bueno, pase por caja, querido amigo. Ustedes saben que los pacientes no quieren pasar por caja. No. No. Entonces, eso es difícil. ¿Cómo le explicamos a los pacientes que los médicos vivimos de esto? Entonces, Sí. eso es difícil. No obstante, esta doctora ahora de medicina física y rehabilitación, ella piensa como que los niños de por acá están todos torcidos, así dicen. Que los niños están todos torcidos, entonces son nada más, nosotros atendemos a los niños que están torcidos, imagínense. No, No, usted medicina acaba de física y decir que hay, rehabilitación. hay un tratamiento para cada paciente. Pero eso es lo que el pueblo, yo tengo hambre de que el pueblo entienda. Ok. De que yo hay un tratamiento y que yo hay una medicina física y rehabilitación que hace su trabajo. A mí me gustaría que las personas de hoy en adelante investiguen, pregunten, que se me acerquen, que busquen los medios. Aquí habemos, bueno, en República Dominicana vemos muy poco Médico fisiatras. médicos fisiatras, la verdad hay que decirla, somos pocos, pero de lo poco que hay tenemos redes sociales. Ok. Lo que quiero preguntarle, doctora, es... Quería. ¿Cuál es...? No quiero, él dijo. Quiero, porque... ¿Cuál es la diferencia entre la fisioterapia y la terapia ocupacional? Ah, muy buena pregunta. Las fisioterapias son aquellos, o es aquella rama de la Sí. ciencia de la salud que se encarga de aplicar el tratamiento físico, es decir, a través de medios físicos, ya sea frío, calor, electroterapia, ejercicio, chévere. Sí. La terapia ocupacional se encarga de rehabilitar al paciente para las actividades de vida diaria, específicamente a través de todo lo que tiene. Ok. Por ejemplo, tratamiento fisiátrico para las manos, para una mano congelada, pudiéramos decir, es que el paciente aprenda a lo que es agarre, liberación, pronosupinación y entre otras. ¿Por qué digo y entre otras? Porque el paciente tiene que hacer pinza para la hora de agarrar el cepillo, para la hora de cobrar su dinero, Y la cuchara, es importante. para la hora de la cuchara, para la hora del peinado y para la hora del rascado. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que hacer toda esta clase de ejercicios que se ven muy simples, pero que son funcional. Esta clase de terapia son las que te ayudan con las actividades de vida diaria, porque si tú te fijas, hay profesionales de la salud que hablan con la mano. Sí. El lenguaje corporal dice mucho. Yo no sé. Claro, yo claro que como sí. que me muevo mucho. Yo como que nunca estoy viendo la cámara. Sí, Entonces, sí, pero está saliendo, Es pero está aquella, saliendo. es aquella. Aquí. Ah, bueno, como le voy diciendo, mis amores, son estas las diferencias, la gran diferencia entre la terapia ocupacional y la fisioterapia. La fisioterapia es más encargada a los ejercicios. Ok. Y, como dije, calor, frío, piedra volcánica y todo eso. Bueno, la belleza. Electro y eso. Sí, todo eso. Entonces, la terapia ocupacional es ir más a lo cotidiano, hacer la vida más funcional, más elaborada, más estructurada. En esa clase de tratamientos son lo más aplicado también en la medicina física y rehabilitación, aunque hay otros. También decir, bueno decir que nosotros conocemos toda clase de técnica para una y la otra. Pero el deber ser es que nosotros trabajemos de la mano con los licenciados especializados en eso. Ok. ¿Por qué hago el aclarando? Porque a nosotros de verdad no nos gusta que nos confundan. Perdón, no nos gusta que nos No, confundan. porque cada quien en lo suyo. Cada quien en su área. lógicamente.
Pero no es que nosotros no estamos preparados para hacer eso. Sí, nosotros estamos preparados. Pero de esto tiene que comer todo el mundo. Exacto, si te hace los masajes, da el tratamiento, No, es que no lo podemos hacer todo, porque no te puedo dar el diagnóstico, también ejecutarte Sí podemos. No, Lo no que de no poder- debemos. Ok. No debemos. Sí podemos. Y de vez en cuando nos encantaría, pero no debemos. Ok. Doctora, entonces, aquí en República Dominicana, por ejemplo, usted mencionaba que hay pocos fisioterapeutas, ¿no? No, fisiatras. Fisiatras. Disculpen la confusión de términos, porque es que fisioterapia... Eso va de la terapia, mano con la educación, que la sí, doctora ya había dicho claro que sí. es un poco complicado. Es importante. Deberían en la escuela darle su cosita a los muchachos para que uno vaya, ¿verdad?, aprendiendo. Aprender palabras difíciles. Pero se puede vivir aquí en República Dominicana del ejercicio De la fisioterapeuta. de la fisioterapeuta. O de la fisioterapia. De la medicina física y la rehabilitación. Exactamente. Por Dios, Ay, pero que Elisa. queremos ir a la misma par de la doctora, pero ella no da chance. No, ella no deja pasar ninguna. Ella no parece policía ni Pero nada de eso. sí se puede. ¿Se podría vivir de eso? Sí, Lo vamos a experimentar. sí. Porque, como bien dijo acá la chica, ¿cómo que se llama usted? Elizabeth. Ah. Somos nuevos en esta área donde la educación, como ya dijimos, no es tan celosa de los tratamientos, pero nosotros ahora con ayuda del equipo del programa, vamos a ver cómo nosotros educamos a la población para que entienda que esto es necesario y que nosotros necesitamos comer de esto, bien comer de esto. Ok. Así, Esto es una denuncia. así o más claro. Sí. Pues No. sin más, doctora, nosotros encantados de este conversatorio y Y agradecerle por la educación y también las correcciones. claro que Valga la sí, redundancia. es importante. Nosotros esperamos que usted nos visite nueva vez por aquí. Yo también espero visitarlo, pero lo más importante es que Sí. ustedes me visiten a mí, ustedes los pacientes. Ah, Eso sería lo grande del caso. Los Señores. estaremos esperando por las redes sociales. Señores, no nos queda más que agradecer su sintonía para con nosotros. Y como bien dijo la doctora, hay pocos, pero de los pocos son muy buenos. Dentro de ellos, la doctora Jane Altagracia Madela Fontaine, médico física y rehabilitación. Señores, esto es Lo que el público quiere.